Buenas tardes a todos. Hoy día nuestra actividad académica de la tarde tiene que ver con un tema muy importante, que es el daño que puede producir sí o no las estatinas en el hígado. Recientemente el profesor Paul Morton y Lawrence Friedman, hepatólogos mundialmente conocidos, han hecho una observación sobre las estatinas y han enfatizado que si bien pueden producir alteración del perfil hepático y específicamente aumento de las transaminasas, cuando están indicadas es legítimo utilizarlas y que por ningún motivo deben ser suspendidas por temor al daño del hígado. Hoy día, la doctora Judy Fernanda Ballesteros, que es una excelente residente de geriatría de la Universidad Nacional de Colombia, va a dar una conferencia breve sobre las estatinas. Ella la ha denominado estatinas y elevación de transaminasas. ¿Es una estrategia dañina o es adecuada? La doctora Judy tiene problemas con la cámara, sin embargo, ella va a dictar la conferencia de esa manera. Querida Judy, muchas buenas tardes, bienvenida y puedes comenzar tu presentación. Muchas gracias, profe. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de las estatinas, como estuvimos comentando anteriormente, y la elevación de las transaminasas, si es esto una estrategia dañina o es una estrategia adecuada. Y esto dado que muchos de los pacientes que nos consultan en el día a día tienen problemas con algunas alteraciones en su perfil de transaminasas y tienen preocupaciones acerca de si deben usar o no las estatinas. Primero que todo, hay que mencionar que estos fármacos son medicamentos que se formulan a nivel mundial de una manera muy frecuente. Y esto no es una diferencia para Colombia. En esta estadística del 2014 al 2019 podemos ver cómo la atorvastatina, que es un exponencial de las estatinas, es el segundo fármaco más prescrito como principio activo y de consumo en los colombianos seguido pues del losartano, seguido del losartán. El mecanismo de acción de las estatinas para entender por qué tienen algún problema o alguna interferencia con las transaminasas es a nivel del hepatocito. Y estas estatinas lo que hacen principalmente es inhibir de una manera limitante una enzima que es la 3-hidroxi-3-metilglutaryl-CoA reductasa, que es una enzima esencial para la conversión de la HMG-CoA en mevalonato. Este mevalonato es esencial para la síntesis de colesterol. No solo tiene acción a nivel del hepatocito, sino que una vez que se altera esta enzima limitante, este paso limitante, existe un acúmulo consiguiente de la HMG-CoA a nivel microsomal, que va a llevar a una subsecuente estimulación de exposición de los receptores de LDL a nivel de la superficie del hepatocito, que van a aumentar o a promover que el LDL periférico circule y llegue a la parte intracelular del hepatocito. Las estatinas pueden elevar las transaminasas de diferentes mecanismos y esto está relacionado con su estructura bioquímica. Tener en cuenta que las estatinas pues, pueden ser de origen sintético, semisintético y de origen fúngico. Estas de origen fúngico, como la lovastatina, la pravastatina y la simvastatina, son de las primeras moléculas que se empezaron a prescribir en el mercado, más o menos hacia hace unos 50 años. Las moléculas tienen un sitio de unión activo que según la molécula o el anillo bioquímico que esté unido a este sitio de unión activo va a dar su denominación estructural bioquímica. Entonces, en este sentido, si tenemos un naftaleno unido a este sitio de unión, tendríamos la lovastatina, la pravastatina, la simvastatina. Si tenemos los pirroles, sería la atorvastatina. Y si tenemos la pirimidina, la rosuvastatina. Por otro lado, es muy importante tener en cuenta si a este sitio de unión el anillo que se une es una molécula polar o una molécula apolar. Las moléculas polares
van a dar lugar a las sustancias hidrofílicas y las moléculas apolares a las sustancias eh, de solubilidad lipofílica. Esto es importante porque sabemos que las moléculas lipofílicas van a tener una permeabilidad libre por las diferentes membranas celulares que van a llevar a diferentes alteraciones, principalmente en el hepatocito, puede estar condicionando un poco la elevación de las transaminasas. Esto, sin embargo, la alteración soluble es un contexto que ha sido debatido por diferentes autores. Y el otro sustrato que nos lleva a pensar el mecanismo de elevación de las transaminasas al administrar las estatinas es su metabolismo. El citocromo P3A4 es uno de los principales mecanismos por los cuales las moléculas como la atorvastatina, la lovastatina y la simvastatina son metabolizadas. Entonces, una vez que se da algún medicamento como de los múltiples medicamentos que conocemos y que es metabolizado por este citocromo, pues va a tener una competencia por el sitio de unión y por lo tanto va a haber una inhibición o un acúmulo de esta estatina que va a llevar a que tengamos mayor potencia de acción a nivel del hepatocito y por lo tanto una mayor elevación potencial de las transaminasas. ¿Por qué las estatinas pueden elevar las transaminasas? Dicho lo anterior, principalmente hay cambios en la composición lipídica de la membrana de los hepatocitos que va a llevar a un aumento de la permeabilidad y a una pérdida consiguiente de estas enzimas hepáticas, pero también puede haber un desequilibrio mitocondrial hepático en relación al sistema oxidante y antioxidante y una lesión hepatocelular asociada a la reducción de la producción del mevalonato, dada que está inhibida por la enzima HMG-CoA reductasa. ¿Es seguro usar estas estatinas en pacientes con enfermedad hepática? Ya vamos a ver la respuesta, pero es importante tener en cuenta que la enfermedad hepática, como descrita como MASLD y MASLD, son una de las condiciones que están continuamente aumentando su presentación. Y esto está dado a los cambios demográficos y también a las alteraciones de vida de la población, siendo esto pues uno de los principales, el MASLD y MASLD, representantes del síndrome metabólico, de aquellos factores de riesgo que condicionan a mayor riesgo cardiorreno-metabólico. Es así que en estas condiciones, en estas dos condiciones, la elevación de las transaminasas es una condición frecuente que puede darse hasta en el 50% de los casos. Sin embargo, pese a que hacen parte del síndrome metabólico, no todos los pacientes con esta condición son prescritos por el médico pese a que tengan la indicación con las estatinas. Solo hasta el 44% de los médicos prescriben el medicamento y esto es por un temor al dar a un paciente con una elevación basal de transaminasas este medicamento. Aún así, por el personal que no es médico, por los individuos, por el paciente, la eliminación o la suspensión de la toma de las estatinas está escrita hasta en el 12% por esta causa, sin tener en cuenta las demás suspensiones del medicamento por otras etiologías. La elevación de las transaminasas con las estatinas está escrito que es transitorio, es una situación que puede darse, pero es en grado leve, es autolimitado y es asintomático. Está descrito que se puede dar una elevación leve en menos de 3 veces la elevación del límite superior de la normalidad de las transaminasas hasta en el 3% de los pacientes y una elevación mayor a 3 veces el límite superior de la normalidad está descrito en menos de 1% de los pacientes. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que el DILI realmente en pacientes con estatinas es algo muy raro. En esta descripción de un estudio suizo de pacientes que se siguieron de 1988 al 2010, donde se reportaban los eventos adversos con los diferentes medicamentos que llevaban a DILI, en una descripción de 1.6 por 10 a la 4, simplemente hubieron 2 casos atribuidos a las estatinas que llevaron a la mortalidad y un caso atribuido a las estatinas que llevaron al trasplante hepático.
En este sentido, y para responder la pregunta esencial de que si son seguras las estatinas en este grupo de pacientes, traemos a colación este metaanálisis. Este metaanálisis principalmente lo que evalúa es la seguridad de las estatinas en pacientes con enfermedad de hígado graso no alcohólico. Es una revisión de la literatura que se hizo en base a artículos de PubMed y en BASE en una revisión que hicieron los autores hasta abril del 2020. El outcome es la diferencia media, unitaria y porcentual en las transaminasas, en la GGT, en pacientes que no tenían el uso de las estatinas, pero que ya tenían un nivel elevado basal de las transaminasas. Este nivel basal de las transaminasas, la media de ALT estaba en 45, de AST en 35 y de GGT en 50. Y los criterios de exclusión que usaron estos autores fueron estudios pequeños con población menor a 15 pacientes que tuvieran asociado al uso de las estatinas otro medicamento y que estuvieran publicados en un idioma distinto al inglés y que hubieran hecho ensayos con población distinta a humanos. Este es el riesgo de sesgos que tenemos expuesto para estos estudios. Los artículos que se incluyeron fueron 22 estudios, de los cuales 16 fueron antes, después, 5 fueron estudios de corte transversal y uno de ellos fue un estudio mixto. Y hay que tener en cuenta cómo los autores describen la heterogeneidad que hay en los estudios en relación al diagnóstico del MAF-LD, en este caso anteriormente llamado NAF-LD, que solamente 8 de estos estudios de antes después fueron hechos con biopsia. El restante 4 fueron hechos con imágenes, el diagnóstico, y el restante de diagnósticos con MAF-LD fue hecho en relación a una suma de estudios de enzimas e imagenológicos. ¿Qué dicen y qué puede concluir este metaanálisis? En relación a la ALT, lo que podemos ver pues, en esta presentación es que tiene un I cuadrado muy grande. Esta es de las primeras consideraciones que se debe tener en esta revisión. Sin embargo, pese a esto, los estudios de intervención y observacionales en ALT, lo que pueden ver es que hay una disminución global de los valores de ALT de 21 unidades con una reducción porcentual del 29%, que es estadísticamente significativo y que mantiene su significancia estadística tanto en los estudios de corte transversal como en los estudios de intervención. En relación a la AST, los estudios, como podemos ver, tienen una heterogeneidad también muy grande que hay que tener en colación a esta revisión, y la disminución de la AST en estos pacientes que estaban expuestos a estatinas también se vio. Se vio que había a nivel global una disminución unitaria de 15 unidades y a nivel porcentual una disminución de 25,9%. Estadísticamente significativo tanto a nivel de los estudios de intervención y observacionales, con una disminución de 18 unidades y porcentual de 31%. Sin embargo, en los estudios de corte transversal ya no había una significancia estadística. ¿Qué consideraciones y limitaciones hay que tener en cuenta? Que existe una heterogeneidad importante en estos estudios que fueron incluidos en el metaanálisis, que la mayoría de los estudios eran antes, después, y que no habían realmente ensayos clínicos aleatorizados. Y además que no se incluían datos del tipo de estatina que se usaban, solamente los autores mencionaban que habían estudios que usaban pitavastatina de 2 a 4 miligramos, rosuvastatina de 2,5 a 10 miligramos, simvastatina de 20 miligramos y atorvastatina de 10 a 20 miligramos. Lo que sí sabemos con este dato pues, es que usaron estatinas de baja potencia. El siguiente artículo y revisión sistemática, metaanálisis que traemos a revisión en la tarde de hoy es este estudio que evalúa la seguridad hepática y además evalúa los beneficios cardiovasculares cuando se usan las estatinas de mayor potencia comparadas con unas estatinas de menor potencia o con placebo en individuos que ya tenían unos niveles de pruebas hepáticas elevadas al inicio del estudio.
Fue una revisión sistemática y un metaanálisis donde buscaron ensayos clínicos entre enero del 2000 y julio del 2020 que estaban publicados en PubMed, en Base y Cochrane. Y el outcome primario que evaluaban era la elevación de transaminasa mayor a 3 veces el límite superior de la normalidad, y el secundario, los eventos cardiovasculares descritos como infarto agudo de miocardio, el stroke o la mortalidad cardiovascular. Y en esta representación podemos ver los criterios de inclusión y exclusión y cómo finalmente llegaron a una conclusión de 5 estudios para el metaanálisis. De estos 4 estudios evaluaban el outcome primario con 2.222 pacientes, 1.130 personas recibían una terapia más intensiva, 1.092 personas una terapia menos intensiva o un placebo, y 3 estudios se enfocaban en el outcome secundario. La media de seguimiento iba de 13 meses a 5 años. En esta imagen podemos ver los estudios que fueron incluidos, que fueron 5. A tener en cuenta, este estudio incluye población europea y de Oceanía. Este estudio incluye información de Italia, este también. Este estudio incluye información de Europa y este estudio incluye información de Grecia. Esto finalmente para mencionar que ningún estudio está enfocado en nuestra población latinoamericana. Los valores medios de la LT podemos verlos en esta franja donde están pues considerablemente elevados, pero en un grado leve. Pero este es el nivel basal con el cual los autores partieron su análisis. Este es el riesgo, la evaluación de sesgos y la evidencia, los resultados que arroja este metaanálisis. En esta gráfica podemos ver el outcome primario, en la gráfica B el outcome secundario. En el primario lo que podemos concluir es que una terapia con estatinas más intensiva se asociaba con una incidencia igual, similar del empeoramiento de las pruebas hepáticas, porque como podemos ver no hay una significancia estadística en comparación con una terapia menos intensiva o con el placebo. Entonces, dicho esto, de esta manera, no había una alteración en dar estatinas en relación al perfil hepático en pacientes que tenían una terapia de mayor intensidad o menor intensidad o placebo en estos pacientes, pero sí se puede ver un beneficio cardiovascular importante en estos pacientes que son expuestos a estatinas, con una disminución del 66% de estos eventos cardiovasculares, mortalidad cardiovascular, stroke y el infarto agudo del miocardio. Las limitaciones del estudio es el tamaño de la muestra, que fueron 5 estudios los incluidos, la heterogeneidad que era entre el 64 y el 66%, y que no se analizaron otros factores que podrían haber alterado y llevar a que hubiera un nivel basal elevado al inicio de transaminasas. Finalmente, los mensajes para la práctica clínica es que definitivamente es seguro el uso de estatinas en pacientes que tienen una elevación basal leve de las transaminasas. No se requiere una monitorización del perfil hepático y en esto, además de todos los artículos anteriormente planteados, también coinciden las guías y las referencias a nivel cardiovascular. Y lo que se llega a concluir es que se debe tener un perfil basal hepático, pero no se debe hacer un seguimiento del mismo, dado que la ocurrencia de estas alteraciones a nivel severo es muy raro y cuando ocurre una elevación es una elevación leve, autorresolutiva, transitoria y asintomática. No es necesario suspender las estatinas ante elevaciones moderadas de transaminasas, dado que debe hacerse un estudio realmente de cuál es la causa subsecuente, dado que no, ya sabemos que no es normal o que no es lo más común que ocurra con el uso de las estatinas, y los beneficios cardiovasculares definitivamente superan los riesgos potenciales hepáticos con el uso de las estatinas en la mayoría de los pacientes. Esto asociado a varios mecanismos, tanto a nivel los cambios hepáticos directos, pero también están asociados a una alteración de la producción máxima o mayor de la superóxido dismutasa, de la glutatión peroxidasa, que van a tener una acción antioxidante y asimismo una producción de
adenopectina, que va a llevar a una disminución del factor de necrosis tumoral, que va a llevar a una supresión de la vía oxidativa. Muchas gracias. Judy, querida, mil gracias por esa excelente presentación. La doctora Judy Ballesteros es una residente de geriatría, muy inteligente, muy brillante y creo que los mensajes están contundentes. Las estatinas son seguras en pacientes que tengan enfermedad hepática leve. Hay una controversia grande y es no usarlas en cirrosis hepática avanzada. Pero la doctora Judy ha insistido en el efecto antioxidante con el aumento de glutatión y superóxido dismutasa en el hígado, que puede tener un efecto protector para que avancen las enfermedades hepáticas previas intrínsecas. Por lo anterior, creo que ha sido muy concreto que las estatinas proveen tanto beneficio en evitar problemas cardiovasculares serios que es injustificado suspenderlas porque existe una elevación de 3 veces el límite superior normal. Doctora Judy, muchas gracias, mil gracias José por esta grabación y seguiremos en el camino conversando cosas muy puntuales hacia el futuro. Muchas gracias a todos y buena tarde.